Bueno, el tema de hoy, vencer mi naturaleza caída. Para algunos va a decir, han de pensar, chale, no me gusta el tema de hoy, pero van a ver que está interesante, van a ver. Vencer mi naturaleza caída. Para esto vamos ubicándonos, recuerden, en lo que Dios nos ha revelado respecto de nosotros mismos. Vayan a la carta a los Hebreos, al capítulo 4, verso 12, para ir entendiendo el tema que hoy vamos a ver. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a ir avanzando poco a poco con cada texto hasta llegar a la exposición de lo que quiero dar a conocer hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva porque es una persona, es Jesús. Es eficaz porque cumple aquel propósito para el cual ha sido enviada. Lo cumple, no regresa a Dios vacía. El día de hoy lo que vamos a escuchar, estando bajo la presencia, más bien en la presencia de la palabra, va a cumplir ese propósito y va a ser vivificada. Van a ver. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuándo sucedió esto por primera vez? Porque recuerden, cuando no conocemos a Dios o cuando intentamos aprender y entender, lo hacemos muchas veces desde nuestra propia cultura, pero no. Hagámoslo desde la revelación. Cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, esto se cumplió en Génesis. Cuando el hombre fue expulsado del Edén, se partió el alma del espíritu, porque el hombre murió espiritualmente. Allí partió el alma del espíritu y quedamos alejados de Dios. Esto es la primera realidad de lo que les quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que hizo la palabra de Dios y qué es lo que sigue haciendo? Cuando parte el alma del espíritu, ¿qué nos queda a nosotros para vivir como seres humanos? El alma y el cuerpo. Antes de llegar a Cristo, antes de nacer de lo alto, lo único que utilizamos y que nos hace humanos es el alma. Y en el alma residen la inteligencia, la memoria, los pensamientos, las ideas, los juicios, los raciocinios, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Eso es lo que nos quedó cuando el Espíritu de Dios partió el alma del Espíritu. Porque, ¿qué tenía el Espíritu antes de la caída? La comunión total con Dios, el conocimiento infuso de Dios directamente. El hombre era soberano sobre la creación de Dios, pero además veía a Dios cara a cara. Esto terminó con la caída de los primeros padres y solo nos quedó el alma y el cuerpo y un corazón muerto. Recuerden que en la Biblia el corazón es sinónimo de espíritu. ¿Ven la profundidad de lo que contiene este pequeño versículo? Así que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Luego dice, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios, ¿qué es partir las coyunturas y los tuétanos? La muerte. Es una realidad que todos vivimos, todos morimos. Y Dios es justo. Como es justo, y el hombre ha transgredido la revelación de Dios en su palabra,
es justo que muramos, todos morimos. Por eso dice aquí, parte las coyunturas y los tuétanos, es decir, viene la muerte. ¿Ven toda la profundidad de lo que tiene este versículo? No es poesía, no es alegoría, es literalidad, pero hay que entenderlo desde la revelación bíblica. Dice, pero además la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de llegar a Cristo, todos tenemos un corazón de piedra. Un corazón de piedra, ¿a qué alude? A un corazón muerto. Lo único que tenemos es el alma y el cuerpo. Pero el Espíritu de Dios, su palabra, discierne los pensamientos y las intenciones. Porque la vida de Dios abarca no solamente a la manifestación externa de lo que somos o hacemos, sino lo que hay dentro mismo, en lo más profundo que nadie sabe, sino solo nosotros. Entonces, vamos entendiendo esto. A Dios nada le es oculto. Y nuestra constitución es tripartita. Vayan a 1 Tesalonicenses para que vayamos afirmando esto. Tesalonicenses. Capítulo 5. Verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí dice que es Dios mismo el que nos santifica. ¿Qué es santificar? Apartar exclusivamente para Dios. Eso es santificar. No es la idea religiosa, ¿verdad? Significa que algo está consagrado para el exclusivo servicio de Dios. ¿Y qué es lo que está apartado para ese exclusiva vida de Dios? Dice, todo tu ser. Y nuestro ser está constituido de tres partes: espíritu, que es el neuma; alma, que es la psique; y el cuerpo, que es el soma. Y esto es algo que casi pocas personas comprenden. Se identifica al espíritu con el alma, como si fueran uno solo, y como sinónimos. Y se aplica lo mismo a la palabra corazón. Y hay mucha confusión en la mente, porque cuando hablamos del corazón, de alma y de espíritu, tenemos primeramente que definir desde dónde estamos hablando. Porque cada quien entiende lo que quiere entender. Y entendemos muchas veces equivocadamente. Pero yendo despacio, nos habla el Señor que, claro, una cosa es el espíritu del hombre. Vayan a Génesis, antes de la caída, es tu comunión total con Dios, la vida divina en ti. Eso es lo que es el espíritu. Y cuando el espíritu gobierna el alma y gobierna el cuerpo. Un verdadero hijo de Dios tiene estos tres elementos alineados. Y la palabra de Dios vivifica, sostiene en el ser a los tres: al espíritu, al alma y al cuerpo. El espíritu recuperó la comunión con Dios antes de la caída, por el testimonio de Dios mismo en el espíritu del hombre. El alma, donde radican
los pensamientos, la memoria, ideas, juicios, raciocinios, sentimientos, emociones y la voluntad está alineada al espíritu. Y el cuerpo, aunque hemos sido salvados por el Señor, nos dice claramente, no heredará la vida eterna. Es un cuerpo caído, frágil, que envejece, se enferma y muere, pero que será transformado, así como la semilla que cae en la tierra y muere para ser transformada. Este cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso semejante al de Jesucristo. Desde ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. ¿Dónde ha sido manifestado? Ya, en el que ha sido salvado, en el Espíritu. ¿Dónde se experimenta? En el alma. Memoria, pensamientos, ideas, juicios, raciocinios, sentimientos, emociones, fuerza de voluntad. Y en el cuerpo. Pero en la práctica esto generalmente no es así. Porque aunque en nuestro espíritu hemos sido ya hechos nuevamente en comunión con Dios, hay una guerra que se libra tanto en el alma como en el cuerpo. Y como es Dios mismo el que nos santifica, la guerra es una guerra de santificación. Porque aunque la salvación es instantánea cuando Dios vivifica nuestro espíritu, la santificación es un proceso. Hay un proceso. Hay un proceso que nos va transformando, hasta hacernos crecer a la imagen de Jesús. Pero mientras llega a esa plenitud, hay una guerra tremenda. De esa es la que voy a hablar. Vayan ubicando ustedes, por eso el escenario. Cuando dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hace? Dios. Entonces no lo hago yo con mi lucha. Eso es lo que voy a explicar el día de hoy. Aquí nos está afirmando que es el mismo Dios el que nos santifica, que Él es fiel, que Él lo hará. Él. Esto es importante que lo entendamos el día de hoy, hermanos, porque te va a producir mucha esperanza, mucha alegría, descanso en Dios. Y voy a ir explicando, van a ver. Vayan a Romanos capítulo 7, porque ¿cuál es la realidad? Si esto es real, entonces ¿qué significa lo que pasa? Y nos afirma Romanos capítulo 7. En la práctica, esta santificación que Dios nos hace se encuentra con una realidad. Vamos a leer desde los versos 14 al 25. Y aquí vamos a hablar del proceso de santificación. Dios nos ha revelado su palabra. ¿Cómo le han llamado a su palabra cuando ha sido revelada? Le han llevado de varias formas. La forma bíblica, desde el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Para definir esa revelación de Dios. La ley. Pero como nosotros tenemos un entendimiento de lo que significa la ley, perdemos de vista, es más que lo que en nuestra mente entendemos por ley. La ley es el oráculo de Dios. El oráculo de Dios es la palabra de Dios. Y esta palabra es su consejo. Así que podemos entender que la revelación de Dios que nos ha dado para ser santificados, entendámosla como el consejo de Dios, el cual ha sido entendido como la ley. ¿Y qué
¿Cuál es lo que naturalmente hace el alma cuando se enfrenta a la ley? La rechaza. Dicho en forma coloquial, todo lo que no está prohibido es lo que te tienta. Lo que está prohibido es lo que se quiere hacer. Está contra la ley. Pero entendiéndolo más correctamente, la ley es el consejo de Dios, es la palabra de Dios. Y entonces, entendiéndolo así, veamos qué dice el verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. El consejo de Dios es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando dice que soy carnal, ¿qué es? Yo soy un alma y un cuerpo. Soy carne, eso es alma y cuerpo. Aunque haya sido vivificado en el espíritu, estoy vendido al pecado. Es decir, no puedo hacer nada en contra del pecado, yo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El espíritu que Dios ha puesto en mí me hace comprender. Pero la ley que está dentro de mí, en mi propia naturaleza caída, me hace hacer lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Dice, verso 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tengo una naturaleza que es pecadora. Y cuando dice que mora en mí, significa que vive permanentemente. No es un huésped ocasional. Mi naturaleza caída permanentemente vive en mí, aunque sea hijo de Dios. Verso 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Fíjense qué afirmación. No estamos viendo lo que dice la psicología, ni lo que diga la ciencia. Estamos viendo la revelación de Dios. Y nos afirma, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Querer el bien está en mí, pero no el poder hacerlo. Y aquí entran muchas cosas. Les voy a poner ejemplos. El querer está en mí, pero no el hacerlo. Quiero portarme bien, pero no puedo. Una mujer quiere ser fiel a su esposo, pero no puede. Le dice a su amante, me estoy portando bien. Pero su cuerpo le grita y su deseo, rendirse a su amante. Aunque quiere portarse bien, no puede. Y lo mismo un hombre, lo mismo el varón. Un hijo quiere agradar a sus padres, quiere portarse bien, pero se emberrincha cada vez que lo mandan a la tienda, o lo mandan por las tortillas, o pone mala cara, o reniega y repela. Y siempre yo, no puede, no puede. Un trabajador quiere hacer bien las cosas. Y fíjense, yo lo sabía, ¿verdad? Yo no sabía lo que no sé. Quiere hacer bien las cosas, pero se da cuenta que no puede. No puede. Y luego cuando de mal modo es corregido delante de todos, eso es avergonzarlo, eso es rebajar su dignidad. Porque un verdadero jefe, que también quiere ser un buen jefe, pretendiendo hacer bien las cosas, las hace verdaderamente mal. Porque si quieres corregir a alguien, no tienes por qué hacerlo públicamente, ni avergonzarlo delante de nadie, porque eso habla muy mal del jefe.
aunque digan que es una persona, podrá ser muy estricto, pero es un pésimo jefe, aunque haga bien las cosas. Y un trabajador quiere hacer bien las cosas, pero no puede. ¿Y cómo se le hace que haga bien las cosas? Pues se le dice, pero el modo en que se le hace ver las cosas no es el mejor. Un esposo quiere agradar a su esposa, pero no puede. Porque tal vez la expectativa de la esposa es tan alta que nunca es suficiente lo que haga su marido. Nunca será suficiente. Aunque trabaje todo el día. No, es incapaz de proveer, es incapaz. Pero son cosas que salen del control de su esposo. No dependen de él. Es todo un sistema que está diseñado precisamente para no progresar, más bien para ser explotado. Piensa tú en todas aquellas cosas que tú quieres hacer bien, pero no puedes. Eso es en el plano puramente de, por ejemplo, de lo académico, lo laboral, pero ¿qué tal en el plano moral? Quieres hacer las cosas bien, pero luego no puedes. Piensa en tus propias debilidades, en tus propias carencias. Reconoces, como dice aquí, que el bien está en mí, pero no el hacer. Y dices, bueno, ¿qué tanto es tantito? Pues total. Todos lo hacen. Vamos entendiendo lo que dice aquí la palabra. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando dice eso hago, es la palabra prazo, de ahí viene, bueno, el griego prazo, de ahí viene la palabra, eso practico. Así que cuando dice, sino el mal que no quiero, eso hago, eso es lo que yo practico. Practicar. Por decirlo en el ámbito laboral, hay una frase que dice, pues, los trabajadores hacen como que trabajan y los patrones hacen como que nos pagan, y todos practican el mal, todos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El hombre o la mujer que es infiel quieren ser fieles, pero no pueden. Y practican la infidelidad. No necesariamente hasta consumarla físicamente, pero sí en su interior. Ya en su interior les domina su pasión, su concupiscencia, su deseo. Y así muchas otras cosas. Estoy hablando de ejemplos que, bueno, en la reflexión que yo he tenido hay muchísimos ejemplos, pero los que traigo ahorita hacia la mente, por ejemplo. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La realidad que lo que me dice Dios es que aunque seas hijo de Dios, aunque haya sido vivificado tu espíritu, el pecado vive permanentemente en ti. Y nuestra experiencia es una lucha. Hay una guerra interior. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Una ley en nuestra propia naturaleza. Una ley que no se puede quebrantar. ¿Cuál es esa ley? Que el mal está en mí. Es decir, el mal está presente de manera permanente en mi propia naturaleza. Verso 22, porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? Es aquel que la espada del Espíritu vivificó nuevamente, el Espíritu. Tu comunión con Dios, el Espíritu que ha sido vivificado y unido a Dios nuevamente, ese es el hombre interior. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en el consejo de Dios, me deleito en la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente.
de mi alma, pues, entiéndase. De mi voluntad. Cuando aquí dice la palabra mente, es la palabra bolo, el griego bolo. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de mi voluntad, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué es un cautivo? Alguien que no puede resistirse de ninguna manera. No puede, no es que no quiera, no puede. Un cautivo va encadenado de pies y manos. No puede hacer absolutamente nada. Así que veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo dice el verso 24. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que nuestro cuerpo físico es un cuerpo mortal, es un cuerpo de muerte. Nuestra alma, en ella mora el pecado. Aunque en el espíritu vivificado que tengo, mora el Espíritu de Dios y hay comunión con Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego nos dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que sí hay una solución. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y cuando dice sirvo, dobleo, el griego dobleo, el griego es esclavo. Soy un doblo, soy un esclavo. Con la mente soy esclavo del consejo de Dios. Mas con la carne, con esta naturaleza de mi cuerpo y mi alma, sirvo, soy esclavo a la ley del pecado. Ahora ustedes dicen, no, pues esto es una locura. ¿Dónde queda entonces la salvación en Cristo Jesús? Porque si con mi espíritu soy esclavo de Dios, pero con mi alma y mi cuerpo soy esclavo del pecado, ¿qué locura es esta? Pero no hay tal cosa como una locura, porque claramente el apóstol dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿cómo se da entonces la libertad? Si tenemos dentro de nosotros dos naturalezas simultáneas y chocan entre ellas, ¿cómo? Es lo que voy a ir desarrollando. El Señor nos da la clave para hacerlo. Vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 12. El capítulo 12, en el verso 24. Y recuerden que aquí está hablando Dios hecho hombre. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, de cierto les digo. Noten ustedes que cuando Dios habla hay que estar atentos. Pero cuando Dios te dice dos veces lo mismo, ¿qué te está indicando? Que es absolutamente cierto e importante. Aquí dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué se está refiriendo? Dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborreciere su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto habla de una elección libre. Es decir, dice, si alguno me sirve, sígame. Está explicando el Señor lo que significa que el grano de trigo muera. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es el grano que no muere? El que ama su vida la perderá. ¿Por qué? Porque el que ama su vida significa que es gobernado por el alma y el cuerpo. Es gobernado por lo que entiende, por sus pensamientos, ideas, juicios, raciocinios. Es gobernado por su memoria, el pasado, el presente y el futuro que está en su mente. Es gobernado por sus sentimientos y emociones. Es gobernado por su propia voluntad. ¿Recuerdan el ejemplo que les dije cuando ibas a ofrendar? ¿Según tu voluntad o según el Espíritu de Dios? ¿Van empezando a comprender la diferencia? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué está diciendo? El Señor aquí está siendo radical. Sí, radical, hasta la raíz está yendo. Significa que no puedes confiar. Para tu santificación, y yo sé que es delicado lo que estoy diciendo, pero entiéndalo, no puedes confiar en tu mente, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus memorias, en tu voluntad. Entonces, ¿en qué vas a confiar? Es lo que dice el verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Eso es ser un discípulo. Seguir para servir a Él. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo es esto? Leímos que el apóstol dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y aquí Jesucristo está diciendo cómo es el proceso para ser verdaderamente libre. Pero estamos viendo apenas una fracción. Vamos a seguir ahondando para entender. Está hablando aquí el Señor Jesús del negarse a sí mismo. Eso significa negarse a sí mismo. Está hablando de un alma quebrantada. Dios no puede trabajar en un alma que no está quebrantada. Y tú dirás: o sea que tengo que padecer para que el Señor me salve. No, entiéndeme lo que quiero decir. No es que Dios te quiera destruir. Cuando dice el Señor que si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere, dará mucho fruto, está diciendo que confíes en que lo que Dios hace en ti te va a llevar a ser honrado. O sea, que seas honrado por Dios, que seas tenido en honor por Dios. En otras palabras, habla de cuando dice será bienaventurado, será muy feliz, será muy bendecido. Entonces, ¿me va a quitar todas las aflicciones del alma y del cuerpo? No está diciendo eso. Está diciendo que, entendiéndolo para nosotros, que solamente el que se niega a sí mismo, un alma quebrantada, puede ser levantada en honor por Dios, puede ser santificada, puede ser libertada. Vayan, para que lo entendamos mejor, al Evangelio de Lucas, al capítulo 9, al verso 23. Lucas 9, 23. Aquí nuevamente habla el Señor Jesús y explica, nos aclara el verso anterior que acabo de leer. Dice: y decía a todos. Ahora recuerden, no está hablando en pasado, te está hablando a ti. La palabra es viva y eficaz. Así que te está diciendo, a cada uno de ustedes les está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué significa si alguno quiere? Que tú eliges con libertad seguir a Dios. No te obliga el Señor. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
Si algo vivimos en nuestra vida hoy es que todos nos queremos realizar, todos queremos sentirnos realizados, alcanzar nuestras metas, lo que entendemos cada uno subjetivamente por éxito. Todos lo queremos saber. Ahora, tú pensarás, ¿Dios me quiere quitar el éxito? No. No está hablando de eso Dios. La mente religiosa piensa, híjoles, ¿Dios quiere que esté metido en la iglesia todo el día? No, tampoco es eso. De eso no está hablando Dios. La mente religiosa piensa, híjoles, me tengo que disciplinar en la ley de Dios para lograr mi santificación. No, tampoco está hablando de eso, fíjate, tampoco está hablando de eso Dios. Entonces, ¿qué significa lo que está diciendo? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Negarte a ti mismo, fíjense, es así. Estamos nosotros habituados, porque vivimos toda nuestra vida, la mayor parte de nuestra vida, estamos habituados a andar en el alma y en el cuerpo. Tienes sed, bebes agua. Tienes hambre, comes. Quieres dormir, te duermes. Obedeces a las leyes físicas de tu cuerpo. Luego, obedecemos a las leyes del alma. Todos necesitamos ser sociales. Somos seres sociales y buscamos pertenecer. Y cada quien busca su círculo social, ¿no? Ahí se van los emos con los emos. Ahí se van los punks con los punks. Ahí se van los gruperos con los gruperos. Ahí se van los populares con los populares. Y así cada quien agarra. Y estamos obedeciendo al alma. Porque buscamos pertenecer. Eso es en una pequeña parte de nuestro ser. Pero ¿qué también quiere el alma? El alma necesita amar y ser amada. Pero como todos venimos de distintas familias en las que el amor se entiende de distinta manera, porque cada quien entiende el amor. Si yo les pregunto, no como cristianos, sino simplemente como personas, ¿qué entienden por amar? Va a haber muchas respuestas diferentes. Hay quienes entienden el amor como posesión. Hay otros que entienden el amor como el control. Controlar la vida de otro. Y por ejemplo, entre los muchachos se ve mucho, ¿no? Al principio, ¿a dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y mandan 20,000 mensajes en el día. Al principio la muchacha dice, ay, pues, me quiere. No, es control, puro control. Y entienden el amor como control. U otra manera. Hay personas que buscan ser amadas y aman desde la necesidad de ser amados. Porque la mayoría hemos sido heridos en la vida y entonces las personas se relacionan no desde la realización de una persona que es dueña de sí misma, sino desde su carencia. Y como tienen heridas de abandono o heridas por relaciones rotas, o heridas de traición, como que no encajan con una persona sana porque les parece aburrida. Y cuando se relacionan con otra persona, se relacionan desde lo que funciona a partir de su propia herida. Y todos nos relacionamos casi siempre desde las heridas pasadas, y así se siente el amor. Así entienden que es el amor. Buscan al muchacho malo, al rebelde, al que nadie doma. Ese es el atractivo. Yo lo voy a cambiar y mi amor lo va a cambiar. No, nada. Y se siguen relacionando desde las heridas y todo es un desastre. Y se acostumbran a emociones de picos, de emociones altísimas, de adrenalina, de dopamina, y a bajones. Y la vida es un caso, y así van, relación tras relación, cada quien, desde las heridas.
Eso es querer salvar la vida. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Porque un ser humano que está privado de la comunión con Dios, en su espíritu, anda en su propia luz mental, en sus propias emociones. Y al querer salvar su vida, al querer alcanzar el éxito, lo pierde. Aquí está hablando el Señor. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es decir, ahí entra aquel que es vivificado en el Espíritu y sujeta, escuchen bien, sujeta sus memorias pasadas, sus pensamientos presentes, ideas, juicios, raciocinios, su futuro, sus emociones, sentimientos, voluntad, su inteligencia, a la obediencia a la palabra, a la obediencia al consejo de Dios. El que hace así salvará su vida. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? O sea que tú puedes lograr todas esas metas. Dice, y se destruye o se pierde a sí mismo. La realidad, fíjense, la realidad aún de los cristianos es que no alcanzan a decir como Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, y se quedan en el miserable de mí. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan en el miserable de mí? Porque queriendo hacer el bien, veo que mora en mí el mal, y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, miserable de mí, y ahí se quedan. ¿Saben por qué? Es bien sencillo. Porque siempre quisieron tener el control. Siempre quisieron tener el control. Y ni siquiera en lo humano podemos tener el control de las cosas, hermanos. No tenemos el control de nada. Pero queremos tener el control. Cuando el alma quiere tener el control de su propia vida, naturalmente también tiende a controlar la vida de los otros. Y por ejemplo, la vida en las parejas se convierte en una lucha de poder. ¿Quién controla a quién? ¿Quién domina al otro? Eso es a lo que se está refiriendo el Señor cuando el que quiera salvar su vida la perderá. Porque ¿quién gobierna tu ser? Tu alma, no el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no gobierna tu espíritu y tu espíritu no gobierna tu alma, aunque alcances todo el éxito en este mundo, aunque viajes a París, aunque viajes a Europa, aunque tengas un puesto de poder en la política, aunque seas rico y alcances, estás vacío por dentro. Y reconoces la necesidad de Dios, pero no alcanzas nada. No les hablo por hablar, yo conozco a las personas, conozco personas que tienen toda la capacidad económica y hasta política, pero ocultan la realidad de su vida, porque no tienen ni un buen matrimonio, ni unos buenos hijos, y en su interior luchan para poder dormir, o disimulan su frustración y su enojo ante la incapacidad de poderlo controlar todo, controlar en el trabajo a las personas o controlar su propio entorno. A lo mejor externamente tienen una casa muy bonita, un jardín muy bonito, pero su vida interior está destruida. Eso es el querer salvar su vida, eso es querer ganar el mundo. Porque la clave está en el control, que tú tengas el control. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, deja de tener tú el control de las cosas. Toma tu cruz y sígueme. Ahora, ¿qué sucede cuando un verdadero cristiano, y por verdadero me refiero a que ha experimentado nacer de lo alto? Naces de lo alto
Tienes al Espíritu Santo en ti dando testimonio y recuerdas lo que leímos. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible y en santificación hasta la venida del Señor Jesús. Y te das cuenta que no avanzas espiritualmente, que no puedes. ¿Qué te impones a ti mismo? Les voy a decir lo que hacen la mayoría. Y no es que esté mal, es que es la manera equivocada. ¿Qué es lo que hacen? Voy a ir a la congregación. Y se imponen a sí mismos, ahora sí voy a ir a la congregación. Les voy a poner varios ejemplos. Otro, híjoles, no puedo dejar este hábito malo. Yo reconozco que este hábito es malo. Ya no sé qué hacer. Voy a ayunar. Voy a ayunar. Y se ponen a ayunar. Otros se imponen la disciplina de leer la Biblia. Voy a imponerme voy a leer al menos un capítulo cada día, todos los días, hasta que acabe la Biblia. Y cuando la acabe, entonces la Biblia misma, porque la palabra es viva y eficaz, me va a transformar. Y se ponen a leer un capítulo, aunque sea, y leen hasta más. Bueno, los que tienen voluntad férrea, lo hacen. Otros dicen, no, ¿qué voy a hacer? Pues yo soy hijo de Dios, yo sé que sin la oración no puedo hacer nada, ya sé, voy a orar más. Voy a orar. Y se ponen a orar. Dice, una vez al día. Dice, no alcanza. Como soy tentado todo el día y todo el día la riego, pues voy a hacerlo 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y se dan cuenta que no pasa nada. No, dicen, no, ¿qué voy a hacer? Híjoles. Hay un congreso de jóvenes en Puebla. Congreso de jóvenes. Es más, congreso internacional de jóvenes. Van a venir grandes pastores, grandes predicadores, grandes motivadores. Va a venir, ya iba a decir nombres, no, mejor no, porque se está grabando. No. Va a venir, y ustedes ya saben quiénes. Que son bien famosos. Va a ser una experiencia fabulosa. Y están en el congreso 2, 3 días, 4, y los hospedan familias cristianas o se van a un monetario. Es un tiempo bien a todo dar. Y están en los congresos y en el estadio y están bien motivados. Y se acaba el congreso y funciona durante 1 o 2 semanas esa luz. Pero pasadas las 2 semanas, vuelven otra vez a la vida anterior. ¿Qué falló? Falló Dios, falló la palabra, falló el Espíritu Santo. Miren, es bien fácil decirte qué es lo que falló. Por eso les puse tantos ejemplos. ¿Sabes qué falló? Quisiste todo hacer en tu esfuerzo. Tú quisiste hacerlo. Tú quisiste ser santificado, tú quisiste orar, tú quisiste leer más la Biblia. Ahora ustedes me dirán si has fallado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permitir que sea el Espíritu de Dios el que gobierne tu alma. Porque cuando verdaderamente el Espíritu de Dios gobierna tu alma, no eres tú el que va a decir, voy a orar tantas veces o tanto tiempo. No eres tú el que dice, voy a leer la Biblia. No eres tú el que dice, ahora me voy a esforzar en ser puro sexualmente. Ahora voy a ser fiel a mi pareja. Ahora ya no me va a controlar mi carácter o mi temperamento. Porque es Dios haciéndolo en ti y no hay esfuerzo que hacer. Voy a dejar de fumar y de embriagarme. Ya no es necesario esforzarte, porque lo hace el Espíritu de Dios en ti. Y no es magia, es rendición. Eso es quebrantamiento. Ahora, si tú hiciste todo lo anterior y fracasaste y no pudiste, ¿eso significa que Dios te abandonó? No. Significa que llegaste al punto donde Dios quería que llegaras. Al punto de decir, miserable de mí.
yo no puedo. Efectivamente, ese es lo que dijo el Señor y a lo que se refiere, aunque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Perder tu vida es querer dejar de tener el control de tu vida. Deja tú de querer a través de tu buena intención, de tu voluntad, de tu alma, ser un buen hijo de Dios. No vas a poder. Te va a vencer tu propia naturaleza. Jamás lo vas a lograr. Lo lograrás un día, dos, un mes, pon tú un año. Y al final llegarás al punto de donde saliste. Hay quienes dan 40 años en el desierto, igual que Israel, y nunca llegan a la tierra prometida. Porque saben qué hizo Israel. Quería tener el control del caminar. Y Dios nos está diciendo, solo te mueves cuando yo te muevo. Ahora, una persona que es carnal dirá, bueno, entonces que Dios me mueva. Yo no hago nada. No. Eso sería no entender nada de lo que acabo, de todo lo que he dicho. Deja de tener tú el control para que sea el Espíritu de Dios obrando en ti. ¿Cómo? ¿Qué es negarte a ti mismo? Mi alma arde por irse de farra, irse de borrachera. Es más, no me quiero reventar, nada más quiero bailar en el antro, tomarme unas copas y pasarla bien a todo dar. Está bien. Tu intención es buena, pero mira, la intención buena del alma es enemiga de Dios. Es como. Te le voy a dar una respuesta bíblica, no como a mí se me ocurre. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea escupido, torturado, azotado, crucificado con la muerte más cruel y que muera así? Lo llama aparte y lo empieza a regañar. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? ¿Cómo estás pensando? ¿Que no eres tú el Mesías? ¿Cómo nos dices eso? Además, nosotros vamos detrás de ti. Si eso te pasa a ti, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué le dijo? Ahora, Pedro estaba siendo bien sincero. Estaba hablando con amor a Jesús. Quería lo bueno para el Señor y para él. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. ¿Estaba queriendo algo malo Pedro para Jesús? En su alma quería algo bueno. Lo que les digo es esto, hermanos. Nuestra alma, aún queriendo hacer lo bueno, es enemiga de Dios. Porque mientras tu alma tenga el control de tu vida, aunque tu intención sea buena, siempre te va a llevar al fracaso. A lo mejor vences por unos días, por unas horas, por un tiempo, pero vas a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la casa, miren, es fácil portarse como santo en la iglesia. Eso es fácil. Puedes parecer espiritual en la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando estamos todos en la casa, hermanos? En la casa no hay que disimular. En la casa no hay que aparentar. En la casa tienes hambre. Ya tengo hambre, ma, ya está la comida, ya te tardaste. O el esposo, que quiere controlar. Los huevos rojos los hiciste verdes, los verdes los hiciste rojos. Nada está bien. Cuando estás en la casa, se acaban las buenas formas, ¿verdad? Y andas en chanclas o andas descalzo y te sientas y subes los pies al sillón o a la mesa. En la casa se ve realmente quién eres. En la calle puedes ser tolerante y sonreír con los demás, pero en tu casa estalla tu verdadero estado de ánimo y cuídese el que te mire. Y los hijos, como en la serie de Malcolm, el del medio, se enoja la mamá y pasa la vista a todos y todos ya saben, no, hay que agachar la vista. Peligro, no hacer contacto visual. Ya están en el nivel 4 de la ira y hay de aquel que levante la cara porque tú
¡bum!, y truena todo. Porque el alma ya no se esconde. Es el único lugar donde puede ser realmente lo que es, en la casa. Lo mismo en los matrimonios. Y entonces, ¿qué sucede cuando está el conflicto entre una pareja, un hombre y una mujer? ¿Qué sucede? Recuerdas, hijo, tengo que cambiar. Señor, cámbialo. Y aquí te va la clave. Como tú tienes el control, y tú tienes el control, crees que Dios está a tu servicio. Señor, cámbialo. Eso es querer salvar tu vida. Pero cuando el Espíritu de Dios es realmente el que tiene el control, sí, escucha tu petición, pero te dice, sí, pero voy a empezar por ti. Cambia tú. Me has pedido que lo cambie a él, que la cambie a ella. No, cambia tú. Pero él no se porta como debe ser. Cambia tú, no él. Pero mis papás son unos desgraciados, malvados. Cambia tú, no tus papás. Pero no cambia mi hijo. Es de lo peor, ya yo no sé al que concebí. Cambia tú, como papá y como mamá. Es una locura para el que no tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando tú mueres a ti mismo, cuando empiezas a morir a ti mismo, cuando dejas que tu alma tenga el control de las cosas, que hasta quiere tener el control de Dios y de lo que Dios haga, es entonces cuando empiezas a experimentar que Dios te honra y entras en el descanso de Dios. Porque aunque las circunstancias externas sean las mismas, internamente tú empiezas a experimentar paz, libertad, vida, y dejas de ser controlado por las circunstancias. Las circunstancias son las mismas, no cambian, pero internamente tú eres libre y tienes paz y libertad y escuchas la voz de Dios. Y no estoy hablando figuralmente, porque literalmente el Espíritu Santo te está diciendo: por fin entendiste de qué se trata esto de morir a ti mismo. Por fin entendiste lo que es la libertad interior. No se trata de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Sería muy bueno que hicieran lo bueno, la voluntad de Dios, pero la realidad es que estamos habituados en un mundo donde estamos en un cuerpo de carne y en un alma que por naturaleza, aunque tenga intenciones buenas, es enemiga de Dios. Porque le dice a Dios cómo debe hacer las cosas. No, Señor, ni se te ocurra. ¿Cómo vas a morir tú en la cruz? Y no, resulta con que entiendes que tienes que morir a ti mismo, aunque tus circunstancias externas sean las más duras. Porque externamente tú puedes estar llorando por una situación, por un hecho consumado que te está destruyendo y te está destrozando. Pero en el interior, tu alma puede estar llorando y exigiendo justicia. Pero cuando en el Espíritu escuchas la voz de Dios y el consejo de Dios, dejas la justicia a Dios y puedes perdonar. Y te pueden estar insultando o hiriendo, pero en tu espíritu Dios está alimentando de tal manera que nadie te saque de tu eje y nadie te haga tambalear. Pero eso requiere un proceso de muerte. ¿Cuál es el proceso de muerte? Que dejes de querer tener el control. ¿Y qué difícil es esto? Es sencillo de entender, pero qué difícil es de hacer. Pero cuando logras dar ese paso de fe, eso es confiar con fe. Y ustedes saben que tener fe es obedecer. Dios te respalda. Dios te respalda. Por eso Jesús pudo vencer a Satanás en la muerte, y lo que para los ojos humanos es una derrota total,
la cruz, ahí es donde Dios venció a Satanás. No pudo quebrar a Cristo. No lo pudo quebrar. Pero Cristo quebró el pecado ahí, hasta la muerte, hasta el final. No pudo ser quebrantado Jesús, pero sí fue quebrantado el que tenía el poder de la muerte. Y eso es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Es lo que Dios nos pide a nosotros, hermano. Por eso cuando te decía, ¿cómo ofrendas? ¿En el alma? ¿Ahora entiendes lo que te decía? ¿Ofrendas en el alma, lo que te quieres? ¿O ofrendas como el Espíritu de Dios te hace comprender que es la necesidad para el ministerio de la palabra? ¿Fue agradable tu ofrenda a Dios o no? Es lo que dice el Señor. Muchos dan de lo que les sobra, pero Dios ve el corazón. Y cuando ve el corazón, no ve tu alma, ve tu espíritu del corazón. El espíritu tuyo que está guiado por el Espíritu es lo que ve si obedeces o no obedeces. Y así para cualquier cosa. ¿No está interesante, hermanos? Entender esto, la realidad. El negarse a sí mismo es, en otras palabras, el alma quebrantada. Ese es el quebrantamiento. Eso es dejar de luchar en tus fuerzas. Eso es cuando tu vida se convierte en una vida de oración. No es que tú estés todo el día esforzándote en orar, no. Es que ya es el Espíritu de Cristo en ti, orando a través de ti y en ti. Ya no es que estés pensando en el consejo bíblico o en esforzarte en grabarla o leer la escritura. Es que obedeces el impulso del Espíritu y Dios te revela la palabra. Y a veces no es necesario que leas todo un capítulo, un solo versículo, uno solo. Y Dios te da el entendimiento, lo vivifica, lo hace vivo en ti. Y a veces no lees todo un capítulo, pero lees un solo versículo y ese versículo te ronda todo el día en tu espíritu. Y Dios lo hace vivo. Y te das cuenta de que esto es más profundo de lo que jamás pudieras entender. El alma quebrantada, eso es lo que es negarse a sí mismo. Ahora, pero la realidad es que los cristianos, los hijos de Dios, no alcanzan o tal vez habiendo escuchado esta verdad, no la hacen suya, no la hacen viva, porque siguen queriendo controlar su vida. Vayan a la carta del apóstol Santiago, van a ver. El apóstol Santiago dice así, después de la carta a los Hebreos, Santiago capítulo 4 verso 1. Aquí les está hablando a cristianos de origen judío que conocían la ley. ¿Qué les dice a estos que conocieron a Cristo, que nacieron de lo alto, pero seguían queriendo tener el control? Fíjense, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Escucharon? Las guerras. Y le está hablando a hijos de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre ustedes. Entiéndase, padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, esposa contra esposo, patrón contra empleado, empleado contra lo que se imagine. ¿De dónde vienen las guerras? Que eso es algo tremendo. Y los pleitos entre ustedes. Y da la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El alma y el cuerpo. El alma gobernando. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El alma gobernando. ¿Qué es esta alma?
Lo dice el verso siguiente: oh almas adúlteras. Ese es un cristiano que no está siendo gobernado por el señorío de Cristo. El Espíritu es un adúltero espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura, con mayúscula, o sea, el consejo de Dios, la ley de Dios, o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo te anhela celosamente. Y cuando quieres ser un buen cristiano, pero tú quieres tener el mando de tu vida cristiana, vas a fracasar, siempre. Y el Señor es paciente, va a tener paciencia. Y vas a andar como Israel en el desierto, 1 año, 2, 3, 10, 40, hasta que digas, miserable de mí. Hasta que digas al Señor, ya basta, ahora hazlo tú, en mí. Y entonces vas a empezar a vivir la vida en el Espíritu. Es lo que está diciendo aquí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Dios resiste a aquellos cuya alma es la que controla, la que dirige, porque eso es altivez. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y miren el consejo de Dios: someteos pues a Dios. Pero es una sujeción libre, voluntaria. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque además de el alma está otro enemigo. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Así que no es solo tu alma. Si además de que tú quieres tener el control, no ves que tienes un enemigo al que no conoces ni sabes sus estrategias, pues ya perdiste. ¿Cuál es la solución? Sométete a Dios. Permite que sea ya el Espíritu Santo el que haga de ti un hombre espiritual. Que el hombre interior gobierne sobre tu alma y sobre tu cuerpo. ¿Ven? Esto es, en otras palabras, vayan a Colosenses. Lo dice lo mismo de otra manera. Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 5. Ahora sí lo van a entender. Todo lo anterior que he explicado está en este pequeño versículo. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Cómo lo haces morir? Haz tu alma a un lado, que sea el Espíritu de Dios el que gobierne sobre tu espíritu, alma y cuerpo. Es un mandato, fíjense, ni siquiera es una sugerencia, es un mandato. Hagan, está en presente de imperativo. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Un cristiano que es gobernado por su alma está sujeto a sus pasiones, a toda clase de pecado. Dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjense, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. ¿Ven? Nos desnuda a Dios como somos. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuál es el viejo hombre, hermanos? El alma que quiere controlar todo y a la que estamos acostumbrados. No se mientan los unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Estamos revestidos de Cristo, porque nuestro espíritu ha sido vivificado y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da testimonio. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación de nosotros es progresiva. Eso es subir al monte de Jehová. Eso es el lenguaje espiritual. Dios lo va haciendo, es un proceso. Dios no se ha cansado contigo aunque hayas pecado. Fíjate, el problema no es tanto tu pecado, sí que sí lo es. El problema es que tu alma le impida a Dios obrar sobre tu pecado. Ese es el problema. ¿Ven? ¿Sí se entiende? Donde no hay griego ni judío, es decir, pueblo del pacto y pueblo desechado, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entallable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y luego nos dice cómo. De la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Cristo lo hizo en el Espíritu, no lo hizo en el... Aunque nunca pecó, su alma nunca pecó, él lo pudo hacer en el alma y en el Espíritu, porque Él no tuvo pecado, pero nosotros lo que tenemos que entender es, ya deja que el alma controle todo, que lo controle el Espíritu de Cristo en ti. ¿Se va entendiendo? Así, si la lucha es desde el alma para morir a ti mismo, nunca lo lograrás. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, las obras del alma, del cuerpo, vivirás. Vayan a los últimos versos que afirman todo esto que les he dicho. Romanos capítulo 8. Fíjense. Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, morirán. ¿Qué es la carne? El alma y el cuerpo, ¿verdad? Nuestra naturaleza en la que estamos ahorita. Morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí el Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. ¿Ahora lo entiendes? ¿Qué es hacer morir tu naturaleza caída? Por el Espíritu, entonces vas a vivir. Vaya a la carta a Judas. Después de las cartas del apóstol Juan, es Judas. Es un solo capítulo. Versos 18 al 20 dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero está hablando aquí de cristianos, fíjense, estos burladores son cristianos, son hijos de Dios. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Cristianos que no tienen al Espíritu. Sí, porque comenzaron por entristecer al Espíritu Santo después de haber sido iluminados. Luego apagaron el Espíritu de Dios y luego Dios se les volvió enemigo. No doy más citas bíblicas porque si no a lo mejor se pierden, pero les estoy citando la Escritura. Así que estos sensuales son los, en el griego, psíquicos, o ya en español, psíquicos, es decir, del alma. Cuando dice son de estos que andan sus malvados deseos, que son burladores, dice, son los sensuales. Una lectura torpe e ignorante piensa, o sea, aquel que anda en las cuestiones del sexo. No. Aquí está diciendo otra cosa. Aquí está diciendo hombres animales. Esos son los sensuales, los del alma, los psíquicos o psíquicos. ¿Sí? Y luego dice que no tienen al Espíritu, con mayúscula, no tienen al Espíritu Santo. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios. Es lo único que te va a ayudar. Todas estas cosas que les he hablado en esta larga exposición
Es revelación del Espíritu de Dios. No es filosofía, no es idea mía, no es mi opinión subjetiva. Es el consejo de Dios. Vayan a la primera carta a los Corintios. Capítulo 2. Versos del 7 al 16. Dice, fíjense, escuchen, todo esto que les he hablado, aquí nos lo explica. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el hombre natural? El psíquico, el animal, el que es animal, el que anda solamente en su memoria, en su inteligencia, en su voluntad, sentimientos, emociones. Ese hombre no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque para él son locura. ¿No es cierto que es locura? Para cualquiera que no tiene fe, ni conoce, ni ha nacido de lo alto, esto es locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Claro, no puede entender lo que solamente es iluminación directa del Espíritu de Dios a tu espíritu. No, es imposible. Por eso les decía también en la reflexión anterior, el misterio de Babilonia, el misterio religioso y político, con las iglesias institucionalizadas, jerárquicas, verticales, centralizadas, trabajan en el alma y ahí se mueven. Y por eso controlan a las naciones y a las personas. Y las personas se frustran en su religión porque nunca alcanzan a vivir la verdadera, la libertad que promete Jesús en el Evangelio. Nunca. Y no entienden por qué. Hoy vimos por qué. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero si su espíritu está muerto, no puede discernir espiritualmente. Está muerto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que verdaderamente ha nacido de alto, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ya la conclusión de todo esto. ¿Estás en esa lucha, en esa santificación? ¿Qué vas a hacer? Ve a la segunda carta de los Corintios. Con esto termino. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer de los versos del 7 al 10. Lo que hemos recibido hoy es una revelación, pero cada uno de nosotros recibe distinto grado de revelación según sea su sujeción al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo fue tan obediente al Señor Jesús que fue traspuesto hasta el tercer cielo. Ahora vean lo que dice
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Rogó al Señor. ¿En qué lo hizo? En el alma. 3 veces. Y me ha dicho, aquí ya no es el alma, aquí ya es el espíritu de Él. Y el Espíritu de Dios hablándole a su espíritu. Y me ha dicho, porque Dios habla al espíritu del hombre. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y recuerden, aquí la palabra perfeccionar es poner lo que falta, completar. Por tanto, y ahí vete a ti mismo, mírate a ti mismo. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. ¿Qué son afrentas, hermanos? Insultos graves. Me gozo en necesidades. ¿Alguien aquí tiene necesidades? Todos tenemos necesidades de todo tipo. Afectivas, materiales. Me gozo en las necesidades, en persecuciones. ¿Has sido perseguido por ser cristiano? Y una forma de ser perseguido es ser excluido del grupo social, ser excluido de tu familia, ser excluido aún en la iglesia, si es una iglesia religiosa. Me gozo en angustias. Qué locura para el que no tiene a Cristo. Estás angustiado, hay hechos consumados, hay una enfermedad incurable, hay un divorcio, hay un hijo perdido y te angustia y te gozas en esas angustias. Pablo lo dice que sí, me gozo en ello, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto solo lo entiende el espiritual. El que ha nacido de lo alto, que no, están locos. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello. Pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos superapóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas sobre ustedes, en toda paciencia, por señales, o sea, semeion, en el griego, milagros, pues. Prodigios, teras, es el griego teras, y milagros, dunamis, el poder de Dios. Y hasta ahí lo dejo, porque ya se va al tema que está hablando. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya no luches en el alma. Deja esa debilidad, ese ser quebrantamiento del alma. Deja esa debilidad para que sea Dios en ti. Y entonces descansas, entonces eres fuerte. Entonces eres puro, entonces puedes orar continuamente en el Espíritu, entonces puedes entender la Escritura, entonces puedes vivir, entonces puedes dejar de exigir justicia a Dios y ser capaz de dejarle la justicia a Él para que Él obre, y entonces eres capaz de perdonar y entonces eres libre. Quiero que hagas algo, pero que lo hagas no en el alma. Si en verdad Dios te habló hoy, ofrécele una ofrenda de palmas, de aplauso a Dios en el Espíritu.